Hoy vamos a continuar con esta porción. Vamos a revisar la segunda parte de estos versículos. La semana pasada dimos inicio a esta porción de la palabra. Entonces todos nos enfocamos en Romanos capítulo 15, versículos 14 al 21. Dice la palabra: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez. Por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Tú recuerdas que la premisa de estos versículos, y algo que debemos anclar en nuestras mentes y corazones, es que todo creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, es un ministro de Dios a tiempo completo. Todo creyente, sin excepción alguna, todo aquel que tiene el Espíritu Santo morando en él, es un ministro de Dios a tiempo completo. Y esto es independiente a tu formación profesional, independientemente a tu oficio. Tú puedes ser abogado, tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser un estudiante de colegio, de universidad, tú puedes ser un chofer, tú puedes ser ama de casa. Lo que tú sea que hagas, tú eres un ministro de Cristo a tiempo completo. Esta es la premisa en estos versículos. Más allá de tu actividad, tú debes recordar siempre de que fuiste llamado por Dios para servir. Fuiste llamado por Dios para servir. Y en estos versículos observábamos por lo menos 5 aspectos del ministerio de Pablo que queremos estudiarlos y queremos aplicarlos a nosotros. Este primer aspecto, si tú recuerdas, era el origen del ministerio de Pablo. Lo segundo era la meta de este ministerio, el poder detrás del ministerio de Pablo. Cuarto, el alcance del ministerio de Pablo. Y finalmente, cuál nuestra participación de este ministerio. Esta estructura la tomamos de John Stott para podernos guiar en el desarrollo de estos versículos. Yo quiero hacer brevemente una referencia a los primeros 3 aspectos: el origen, la meta y el poder del ministerio de Pablo, que nos va a servir como introducción para el mensaje de hoy. Y esto tiene que ver con traer a nuestra memoria lo que expusimos la semana pasada. Primero, Pablo entendía que la misma gracia que lo salvó es la misma gracia que lo equipa para hacer la obra que Dios le había encomendado. Yo debo tener esto en mente, porque es exactamente la misma gracia que opera en nuestras vidas. La gracia que nos salvó, que nos rescató, es la misma gracia que nos equipa para poder servir al Señor. Segundo, Pablo no se consideraba superior a ninguno de sus hermanos en la fe. Él entendía que todo lo que hacía era por la gracia de Dios que operaba en él por medio del Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo debemos recordar siempre esto: no importa lo que hagamos, no importa en qué área podamos servir, no
No importa si nuestro servicio es visible o no, todo lo que hacemos es por la gracia del Señor. Todo lo que hacemos es para su gloria y para el bien de su iglesia. Tercero, algo que yo había subrayado y te había pedido que lo subrayes tú también, es el hecho de que en esta porción de la palabra aparecen las tres personas de la Trinidad operando en la vida y el ministerio de Pablo. Y eso que sucede en la vida de Pablo, Dios llamando a Pablo y Dios poniendo al servicio de Cristo y el Espíritu Santo santificando la obra que hacía Pablo, es lo mismo que debe suceder hoy en nuestras vidas. Todo lo que yo hago, debo entender que es Dios, o debo tener la convicción más bien de que es Dios quien me está llamando a hacer esto que hago. Porque es entonces que su Espíritu Santo, aquello que yo voy a hacer, va a ser santificado, que es el término que usa Pablo, por el Espíritu Santo. Pero otra vez, subraya la intervención de la Trinidad en la obra, o en la vida más bien, del creyente. Es Dios quien llama para estar al servicio de Cristo, y lo que yo hago en ese servicio es por la operación del Espíritu Santo en mi vida. Y una vez más, no se trata entonces de nosotros, se trata de Dios, se trata de su gloria, se trata de su nombre, se trata de su causa. Cuarto, Pablo usa el término ministro a los gentiles, y decíamos que la idea de este término es ministrar de tal manera que esa ofrenda de su servicio sea aceptada y santificada por Dios. Todos nosotros entonces debemos asegurarnos que nuestro servicio sea una ofrenda aceptada y santificada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no se trata de hacer la obra por hacerla, no se trata de servir por servir, se trata de que aquello que yo voy a hacer es grato, es una ofrenda aceptada por el Señor. La pregunta para nosotros, para los que estamos en servicio, es si tu servicio, la forma en que tú haces tu servicio, la manera en la que tú sirves, el corazón y la mente con lo que tú sirves, es una ofrenda aceptada por el Señor. Pablo ha enfatizado también alrededor de este término de ser ministro, es que su ofrenda es resultado de su gratitud y de su adoración. Esta ofrenda de servicio es resultado de su gratitud y de su adoración. Y esto es importante, porque en realidad lo que sucede en la vida del creyente es: yo sirvo, recuerda, somos ministros de Dios a tiempo completo. Yo sirvo, la razón, la causa por la que yo sirvo es una profunda gratitud y un acto de adoración al Señor por todo lo que Él hizo. Por todo lo que Él hizo. La forma, la manera en que Dios me permite expresar mi gratitud por todo lo que Él ha hecho es servicio. Si yo no sirvo, entonces lo que está sucediendo en mi vida es que hay ausencia probablemente de gratitud y un sentido claro de adoración al Señor. ¿Por qué razón? Permíteme insistir en la idea. Yo vivo agradecido al Señor. Primero porque me rescató, porque me salvó, porque estando yo muerto en mis delitos y pecados, a Él le plació extender gracia y rescatarme, salvarme, perdonarme, cambiar mi condición espiritual y regalarme eternidad con Él. Esa acción hecha por Él provoca algo en mí, o debería provocar algo en mí, y lo que debería provocar es gratitud. Y ese sentido de gratitud, dice Pablo, me lleva, me empuja, me motiva a servir al Señor. Por eso es que Pablo insiste en la idea de que todo creyente es ministro de Dios a tiempo completo. Independientemente de la iglesia, sino donde tú te encuentres, eres ministro de Dios. Y la pregunta siempre debe ser: en esto que estoy haciendo, ¿es una ofrenda que va a ser aceptada por el Señor? Mi servicio expresa gratitud. Este era el sentido. Un quinto aspecto es que
todo lo que Pablo hacía, lo hacía con gran esfuerzo. ¿Tú recuerdas esto? Todo lo que Pablo hacía, lo hacía con esfuerzo. Y es importante esta palabra esfuerzo porque está hablando de una predisposición que requiere determinación para cumplir con el llamado. Queridos hermanos, nuestro servicio en cualquier área, siendo que todos somos llamados, requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Probablemente requiere un domingo dormir menos. Probablemente durante la semana requiere el esfuerzo, aún saliendo de trabajo, decidir congregarme para seguir creciendo en su palabra. Requiere esfuerzo para aquellos que enseñan, necesitan invertir horas para preparar su lección, su enseñanza, lo que fuere. Requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo para dejar de hacer cosas que no suman, que no edifican, dejar de hacer cosas que me hacen perder el tiempo. Requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo aún para dejar de hacer cosas legítimas, pero por una causa mayor. Requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo para abandonar probablemente algunos asuntos que no son pecaminosos, pero me restan tiempo para hacer la obra del Señor. Requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo para vivir en santidad. Requiere esfuerzo para caminar en integridad. Requiere esfuerzo para resistir la tentación y abrazar santidad. De esto está hablando Pablo. El llamado requiere esfuerzo. Y si pensamos en este paraguas que puso Pablo de que somos ministros a tiempo completo, ¿dónde nos encontramos? Entonces, mientras estás en la universidad, requiere esfuerzo para que camines en integridad. ¿No es cierto? Para que las filosofías de este mundo, del sistema, no cautiven tu mente y tu corazón. Requiere esfuerzo para que esto no suceda, porque requiere que tú estudies y te prepares. Si tú estás en tu trabajo y te empujan a hacer algo que es incorrecto, que es moralmente cuestionable, requiere esfuerzo para poder caminar en santidad aún en medio de la presión. Y de esto nos ha hablado Pablo. Sexto, Pablo no se jactaba en lo que hacía él, sino que Pablo tenía un sentido profundo de gratitud por lo que Cristo estaba haciendo por medio de él. ¿Notas la diferencia? Él no se jactaba, no sentía orgullo por lo que él hacía, sino que él miraba a Dios operando por medio de él en aquello que Dios le había encomendado. Y este es un sentido claro de tener un corazón centrado en Cristo. Cuando mi corazón no se centra en Cristo, yo siento que soy indispensable. Yo siento que si yo no lo hago, nadie más lo puede hacer como yo lo hago. Pero el sentido es que la obra es del Señor, esta es su iglesia, somos sus ovejas y Él hace conforme sus propósitos. Con esto en mente, entonces, entramos a este cuarto aspecto de esta porción de la palabra y tiene que ver con el alcance del ministerio de Pablo, versículo 19. Con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Yo quiero que consideres el hecho de que desde Jerusalén hasta el Ilírico existían aproximadamente 2,000 kilómetros de distancia en línea recta. Y lo que Pablo está diciendo es que él había predicado en todas las ciudades, en todas las poblaciones, desde Jerusalén hasta el Ilírico, 2,000 kilómetros. Y recuerda, no habían transportes como los que tenemos hoy. No es que Pablo llamaba y hacía una reserva en avión para moverse a la siguiente ciudad. No es que tomaba el bus de las 10 para llegar un poco más temprano y poder cumplir con su meta, con su propósito, no. Pablo muchas veces tenía que caminar y el equipo de apoyo de Pablo caminaban con él. Y muchas veces tenía que pasar hambre y muchas veces había necesidades. Muchas veces tenía que dormir a mitad del camino porque ya se hizo tarde y tocaba acampar en el lugar donde se encontraban.
Estas eran las condiciones en las que Pablo caminó 2000 kilómetros proclamando el evangelio. ¿Cuál la causa? ¿Qué es lo que movía a Pablo? Yo no sé si tú hubieses hecho eso con Pablo. Si Pablo llegaba a tu puerta y tocaba y te decía: hey, buenos días, mire, estamos empezando un viaje, no es mucha distancia que debemos recorrer, son aproximadamente 2000 kilómetros. Y déjame aclararte algo para que no te sientas frustrado por si decides acompañarme. Vamos a caminar mucho, vamos a acampar en un hotel de 1000, 2000 estrellas probablemente. Vamos a enfrentar peligros, en algún momento vamos a enfrentar hambre y vamos a tener algunas dificultades. Tal vez el clima no nos sea favorable. Entonces dime, ¿quieres acompañarme en este viaje? ¿Cuál tu respuesta? ¿Qué movía el corazón de Pablo? ¿Qué empujaba el corazón de Pablo para emprender viajes de esta magnitud? La respuesta la da Pablo mismo: gratitud. Gratitud. Gratitud y un sentido de adoración. Y adoración en el concepto no de cantar, sino de saber en quién ha creído. Gratitud es lo que movía el corazón de Pablo para emprender esto. ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué es lo que te empuja a ti? ¿Qué es lo que te motiva a ti? La exhortación de Pablo es gratitud, debe guiar, mover, empujar nuestros corazones para hacer lo que Él nos pide que nosotros hagamos. En este desarrollo del ministerio de Pablo, él entendía con profunda claridad, y es algo que hemos venido repitiendo a lo largo de estos domingos, es que el propósito nuestro, nuestra responsabilidad, escucha bien, no es convertir a la gente. Nuestra responsabilidad no es transformar culturas. No es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad, al igual que Pablo y su equipo de predicadores, es la proclamación del evangelio, anunciar las buenas nuevas. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Ahora, no me malentiendas. Sin lugar a dudas, el evangelio posee la potencialidad para transformar culturas. Sin lugar a dudas, el evangelio tiene el poder de conmover las culturas y las naciones. Sin lugar a dudas, el evangelio. Pero nuestra tarea en esta transformación que Dios lleva adelante es la proclamación del evangelio. Cuando tú compartes con alguien el evangelio y esta persona, por la operación del Espíritu Santo, puede mirar su condición pecadora, muerta en sus delitos y pecados, y observa la necesidad de un Salvador, y entonces Dios los rescata, esta persona empieza a ser de influencia y entonces su entorno empieza a cambiar. ¿No es lo que ha sucedido en nuestros hogares? Que antes de llegar al Señor era como caos, como adversidad, como momentos complejos, difíciles, sin norte, sin esperanza, sin dirección. Cristo llega y hay una nueva visión que abrazamos, y probablemente las circunstancias no cambiaron mucho, pero nuestra visión de la vida ahora abraza eternidad. Podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Observa conmigo el versículo 20 de Romanos 15. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Quiero subrayar una vez más esta palabra: esfuerzo. Esfuerzo en anunciar el evangelio. Esfuerzo. Queridos hermanos, recuerda esto: tú y yo no convertimos a nadie, ¿no es cierto? Tú y yo no transformamos a nadie. Lo que tú y yo hacemos, nuestra tarea es la proclamación, anunciar el evangelio. Pero esta tarea requiere esfuerzo. Tú no te preocupes de los resultados. Los resultados le pertenecen al Señor. Escucha, iglesia, y para aquellos que están orando por familiares y están hablándoles del evangelio, llevan meses, probablemente años haciendo esta tarea, sigue haciéndolo con gran esfuerzo.
No desfallezcas, no desmayes. Sigue orando, sigue proclamando, sigue diciendo, anunciando el evangelio del Señor y deja los resultados al único que puede transformar vidas, y ese es Cristo. Pero nuestra tarea es esforzarnos. No claudiques en aquello. No te desanimes. Esfuérzate. Esfuérzate. Volvamos con Pablo. 2000 kilómetros desde Jerusalén hasta el Ilírico. 2000 kilómetros. ¿Cuánto tú tienes que viajar para anunciar las buenas nuevas del evangelio a tus familiares que no conocen a Cristo? ¿Cuánto tienes que viajar? Algunos probablemente tienen que cruzar al frente. Algunos probablemente tengan que subirse a su vehículo y viajar 15 minutos. Algunos probablemente tengan que tomar más en serio este llamado y tomar un bus y moverse a otra ciudad y tocar la puerta y anunciar las buenas nuevas. Esfuérzate. Este es el llamado, esfuérzate. Quinto, nuestra participación en el ministerio. ¿Cómo luce esto? Y ahora vamos a observar el versículo que dejamos precisamente para este momento, y es el versículo 14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Bajo la premisa de que todos somos ministros de Dios a tiempo completo, nuestro llamado, como Pablo nos ha hecho notar, no solo es un llamado hacia afuera en la proclamación del evangelio, sino que ahora Pablo está señalando que también este llamado tiene que ver con equipar a la iglesia. Y yo equipo a la iglesia cuando yo uso mis dones. Yo equipo a la iglesia cuando yo uso mis dones. Y déjame recordar algo aquí. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene por lo menos un don. Tiene por lo menos un don. Nadie tiene que orar para que tú empieces a recibir dones. No vamos a hacer una campaña para decir noche de dones y ven y recibe tu don y vamos a empezar con el don de lenguas. No, en absoluto. Porque el que reparte los dones y quien lo hace como Él quiere, como lo place, es el Espíritu Santo de Dios. Y Él lo hace primariamente cuando hemos nacido de nuevo. Tú tienes un don. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes un don. Pablo nos está diciendo, úsalo. Debes usar tu don para la edificación del cuerpo de Cristo. Debes usar aquello que Dios te ha dado para edificarnos. Si tú no lo estás haciendo, tú nos estás robando. Tú nos estás robando. Tú estás robando a esta parte del cuerpo el sentido de edificar a tus hermanos en la fe. Por eso Pablo insiste en esta premisa. Somos ministros de Dios a tiempo completo, todos nosotros. Pregunta, ¿estás usando tus dones? ¿Estás usando lo que Dios te ha dado? Hay algo extraordinario en estos versículos, y es que Pablo tenía ojos para ver la obra de Dios en los creyentes. Pablo tenía una visión de los hermanos donde él podía ver a Dios operando en la vida de sus hermanos, en la vida de los creyentes. Lamentablemente, algunos creyentes parece que solo tienen ojos para ver las faltas de los otros. Lamentablemente hay hermanos que son hipercríticos al momento de mirar a sus hermanos. Lamentablemente hay creyentes que no son capaces de ver la gracia de Dios actuando, operando en la vida de los cristianos. Y esto es triste. No sé si te parece triste, pero es triste. Y la razón de esto es que si hemos nacido de nuevo, Dios no nos va a dejar como Él nos rescató. ¿No es cierto? No nos va a dejar. ¿Por qué razón? Porque Él dice en su palabra que Él nos va a ir transformando, moldeándonos, conformándonos a la imagen de su Hijo. Y el sentido entonces es que cada vez debemos lucir más como Jesús
y menos como nosotros. Y esto es lo que Pablo podía ver en los hermanos. Pablo podía ver a alguien que estaba como flaqueando un poco en la fe y como que a veces decía cosas que no debía, o su razonamiento alrededor de las escrituras todavía era como muy limitado, si vale la expresión. Pero Pablo se gozaba. Pablo decía: Dios está haciendo algo en la vida de este hombre. Dios está operando en esta vida. Pregunta: cuando tú miras a tus hermanos, ¿tienes la capacidad de ver la gracia de Dios operando en esa vida? ¿O tú te enfocas solo en defectos? ¿Tú te enfocas solo en criticar, en observar aquellas cosas que probablemente solo a ti no te agradan? ¿Cómo miras a tus hermanos? ¿Cómo observas a tus hermanos? ¿Puedes contemplar a Dios obrando en esa vida? Yo no sé si podemos apreciar, y a mí me costó mucho realmente poder mirar este salto de Romanos 3 a Romanos 15, porque si tú recuerdas Romanos 3, y si me acompañas en tu Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 12, hay un salto significativo de esta porción de la palabra, Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos capítulo 3, versículo 12 dice: todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Este escenario es trágico. Esta es la descripción, y en realidad todo lo que contiene el capítulo 3 es la descripción de un hombre sin Cristo. Es la descripción de alguien que está muerto espiritualmente. Pero tú llegas al capítulo 15 y tú empiezas a observar lo que Pablo está hablando, versículo 14. Ten en mente este contraste. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están, ¿qué? Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, capaces también de amonestarse los unos a los otros. ¿Cómo sucede esto? Romanos 3, esa descripción lapidaria, triste de alguien muerto espiritualmente. Llegas a Romanos 15 y Pablo dice: ustedes, mis hermanos, están llenos de bondad. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que llegamos a esto? La respuesta es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. El poder del Evangelio nos lleva de una condición sin Cristo a una condición en Cristo. De un estado donde probablemente algunos mentían de manera monumental, descarada, pero Cristo los rescata y tú llegas a Romanos 15 y se dice de ti: un hombre veraz. Un hombre veraz. Antes no eras bondadoso, eras egoísta, pensabas solo en ti. Y Pablo dice: ahora estás lleno de bondad. ¿Qué es este salto? Es el Evangelio operando en la vida de los creyentes. El Evangelio que nos rescató y ahora el Evangelio que nos transforma. ¿Cómo miras a tus hermanos? ¿Cómo miras a tus hermanos? ¿Cómo observas a ellos cuando hacen cosas que probablemente necesitan exhortación, necesitan instrucción? ¿Cómo miras a tus hermanos? Y esta expresión, llenos de bondad, tiene un amplio significado en el texto original. La idea es rectitud. Notas entonces Romanos 3, lapidario, triste, condenatorio. Romanos 15, ahora conociendo a Cristo por el poder del Evangelio, existe en la vida del creyente por la obra del Espíritu Santo rectitud. El texto original dice sentimientos amables, escucha bien, y conciliadores. Sentimientos conciliadores. Es que parte de esta nueva naturaleza es que no solo hay rectitud, no solamente hay sentimientos amables, sino hay un corazón conciliador.
¿Tú eres de los que genera división entre los hermanos? ¿O eres de los que busca conciliación? ¿Tú eres de los que puede vivir enemistado con un hermano, que es la cosa más trágica que puede existir? ¿O eres el que empuja, porque hay una nueva naturaleza en ti, a la conciliación? Y el texto original continúa y dice, pero también en sus labios hay dulzura. En sus labios hay dulzura. Cuando tú hablas de un hermano, cuando éste no está presente, ¿qué es lo que tú dices de él? Porque lo que tú digas en privado, tú debes tener el valor de decirlo de frente. ¿No es cierto? Eso es integridad. ¿Hay dulzura en tus palabras? ¿Hay rectitud en tus palabras? Y finalmente el último término que usa el texto original es generosidad. Yo creo que en un momento todos nosotros nos hemos topado, nos hemos encontrado con personas que dicen ser creyentes y que pueden expresar con mucha precisión sus doctrinas cardinales, pueden expresar con mucha precisión los artículos de su fe, pero carecen de ternura, carecen de amor, carecen de misericordia. Hay cristianos que en todas las áreas de su vida tienen orden, son perfectamente ortodoxos, como dice John Stott, pero carentes de amor. Carentes de amor. El sentido de esta porción es que a mayor conocimiento, por eso dice Pablo, estoy sorprendido por la bondad de ustedes, el conocimiento de ustedes, porque esto debe repercutir en algo y es amor. A mayor conocimiento, a mayor profundidad de conocimiento de las Escrituras, un mayor sentido de amor para con mis hermanos. Por eso es que cuando observamos 1 Corintios capítulo 11, al momento de acercarnos a la mesa del Señor, este término que usa de escudriñarnos, de revisar nuestros corazones, no solo tiene que ver, aunque es la prioridad, pero no solo tiene que ver con mi comunión con Dios, cómo estoy con Dios, sino tengo que revisar mis relaciones de manera horizontal, porque tengo el conocimiento, tengo la doctrina, tengo la ortodoxia, tengo claridad respecto a los artículos de la fe que la Escritura describe. Es inconsistente entonces con una vida carente de amor. Cuando alguien peca, ¿qué es lo primero que tú haces? No, yo sabía. Ya se venía venir. Yo olía eso. No es que te duele. Recuerda lo que expusimos hace unas 2 semanas. No es que te duele. No es que te lamentas. El sentido entonces es que a mayor conocimiento, en la descripción de Pablo, debe existir algo hacia afuera que es amor. Estos creyentes, dice Pablo, estos creyentes en Roma estaban llenos de bondad y estaban llenos de todo conocimiento. La idea es que estaban abundantemente instruidos para poder instruirse o amonestarse mutuamente. Observa lo que el texto está diciendo. Pablo está describiendo que esta iglesia en Roma estaban llenos de bondad y estaban llenos de todo conocimiento. La idea de Pablo es que estaban abundantemente instruidos para poder instruirse o amonestarse mutuamente. Pero la instrucción y la amonestación entonces no tenía que ver con mi opinión, no tenía que ver con cómo yo me siento, cómo yo percibo. Este conocimiento abundante era la palabra, abundante escritura en la mente de los romanos, y esta escritura los empujaba a instruirse y amonestarse conforme la escritura de manera mutua. Entonces no es que tu actitud me molesta, es que tu actitud no armoniza con la palabra. No tiene que armonizar conmigo. Tus palabras no cuadran con lo que la palabra dice, es el hablar de un creyente. No es que lo que tú dices me incomoda, no se trata de mí.
No se trata de mí, se trata del estándar de las Escrituras y de la gloria del Señor. Y esta iglesia en Roma entonces estaban llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. El evangelio los había equipado de tal manera que ahora eran capaces de amonestarse. Y esta palabra amonestarse es muy interesante. Significa, escucha bien, esta palabra amonestarse significa poner en la mente de alguien lo que parece que no está allí. Voy a volverlo a leer. A mí me causó gracia la primera vez que lo leí. Pero escucha lo que dice. Amonestarse es poner en la mente de alguien lo que parece que no está allí. ¿Qué significa esto? Yo veo un hermano que es torpe, áspero en sus palabras, no expresa amor a sus hermanos. Mi pensamiento a la luz de este texto debe ser: me parece que a este hermano le falta algo en la cabeza. Y no es despectivo. Me parece que le falta algo ahí porque esa actitud no armoniza con algo que debería estar aquí y que debería regular sus actitudes. Entonces lo que voy a hacer es: hermano, ven, siéntate, veamos lo que Dios dice. Quiero informar tu mente respecto a algo que parece no está ahí. ¿Y saben cómo se ha traducido esta expresión? Consejería. Consejería. Estoy haciendo publicidad a la conferencia en 2 semanas. Consejería. Lo que Pablo está diciendo es: todos los miembros todos los miembros de una iglesia que genuinamente han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo deberían estar llenos de bondad y llenos de conocimiento para ser consejeros de otros creyentes. Y recuerda, la consejería no es otra cosa que teología aplicada. La consejería no es otra cosa de decirte: en ese asunto que estás viviendo, la palabra dice que debes aplicar esto de esta manera. Teología aplicada. Y eso requiere, volvamos con Pablo, esfuerzo. Requiere esfuerzo. Requiere intencionalidad para abrir las Escrituras y estudiarlas. Requiere seriedad para instruir mi mente, para entonces yo poder instruir la mente de mis hermanos. Iglesia, ¿me estás siguiendo? Esto es importante. Entonces Pablo, permíteme subrayar una vez más esto. Pablo nos está diciendo: ustedes son capaces de hacerlo, ustedes son capaces de amonestarse unos a otros porque están llenos de bondad y están llenos del evangelio y todas las implicaciones de este evangelio. De hecho, Calvino decía alrededor de este pasaje: el primero, dice Calvino, es la bondad, que dispone su ánimo para ayudar a sus hermanos con sus consejos, y también templa su semblante y sus palabras con la cortesía. Y el segundo es la habilidad en el consejo a la prudencia, que le asegura la autoridad en la medida en que es capaz de beneficiar a los oyentes a quienes se dirige. En efecto, no hay nada más opuesto a las amonestaciones fraternales que la malignidad y la arrogancia, que nos llevan a despreciar con desdén a los descarriados y a tratarlos con burla en lugar de enderezarlos. Fin de la cita. Yo creo que algo que debemos hacer es que debemos reconocer, todos los que estamos aquí, yo me pongo en primera fila, todos debemos reconocer que en nuestras vidas tenemos puntos ciegos y necesitamos que alguien nos los haga ver. ¿No es cierto? Iglesia, ¿no es cierto? Gracias. Todos tenemos puntos ciegos. Todos pensamos que somos lo suficientemente buenos o que no somos tan malos como mi hermano que está aquí al lado. Todos pensamos que nosotros tenemos mucha madurez, que nosotros sabemos cómo conducirnos. Oye, nosotros nos organizamos muy bien, nosotros sabemos cómo hacer las cosas, nosotros tenemos claridad respecto a las doctrinas centrales del evangelio. Es posible, pero hay puntos ciegos en tu vida que necesitan ser observados para que tú sigas madurando,
para que tú sigas creciendo. Hermanos, necesitamos desarrollar por la obra del Espíritu Santo un corazón enseñable. Necesitamos, tú y yo, necesitamos un corazón enseñable, un corazón abierto a ser instruidos por la palabra de Dios. Y esa es tu tarea y es la mía. No solo los pastores hemos sido llamados para instruir. Recuerda que tú eres un ministro a tiempo completo. Tú debes hacer crecer en el uso de tus dones a tus hermanos en la fe. Todos tenemos este llamado, porque todos somos ministros de Dios. Acompáñame a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice la palabra: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Si uno leyese esta porción hasta aquí, todo el peso de la responsabilidad de instrucción recaería sobre los pastores y los maestros, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios por el versículo 14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando? A los hermanos, a todos nosotros. Entonces deja de enfocarse en los pastores y maestros y ahora está diciendo: hermanos, iglesia, les exhortamos a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Iglesia, esta es tu tarea. Amonesta al indisciplinado, anima al desalentado, sostén al débil y sé paciente con todos. Esa es tu tarea y es la mía. Es tu tarea y es la mía. La razón: somos ministros de Dios a tiempo completo. Uno quisiera ver a un hermano desalentado y mandarle por WhatsApp, yo no sé lo que usas, a una promesa bíblica y pensar que eso es suficiente para que salga de su desaliento. De eso no está hablando Pablo. Pablo no está diciendo usa las redes sociales para alentar a tus hermanos. Pablo no está diciendo aquello. Aunque puedes hacerlo, pero no como un sentido de realmente animar. Lo que Pablo está diciendo es: tú alientas a alguien, cuando tú lo miras desalentado, tú lo llamas y te sientas con esa persona, tú abres las escrituras y tú le das el consejo de Dios para su desaliento. Y eso requiere tiempo, eso requiere esfuerzo, porque es más fácil hacer esto, ¿a poco y no? Sí, que sentarte y escuchar la causa de su desaliento, que sentarte habiendo estudiado la palabra y ver qué Dios dice respecto al desaliento, al desánimo, y traer palabra esa vida. Ah, no, pues es que así no me gusta. A mí me gusta mandar mensajitos y notitas y ahí yo soy bueno. Ese no es el llamado bíblico. Siéntate, exhorta, alienta, amonesta, persuade por medio de las escrituras. Déjame cerrar con esto. Quiero darte un par de ideas de cómo podemos caminar alrededor de esta porción de la palabra. Recordemos que en el momento de nuestra conversión, nosotros hemos dejado de pertenecernos a nosotros mismos para pertenecerle solamente a Él y servirle solamente a Él. Si tú dices, Cristo es mi Señor, que sea así. Que sea así. Y tu Señor te está diciendo hoy, tú eres mi ministro a tiempo completo. Si Cristo es tu Señor, tú y yo vamos a caminar conforme las escrituras nos dicen, no conforme yo pienso debe ser. Segundo, hermanos, yo no sé si tú lo miras así, pero estoy convencido
de que es un privilegio que nosotros podamos servir a Cristo. Es un privilegio servir a Cristo y además que Él obre a través de nosotros, siendo indignos, siendo torpes, siendo falibles, teniendo un montón de debilidades. Es algo extraordinario ver la gracia de Dios operando en una persona imperfecta. Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Notas el privilegio? Tú tienes un privilegio de servir a tu Señor. Y tú puedes decir en esta mañana: es que yo no puedo, yo no sé, yo no conozco, yo no he hecho base 1, base 2, base 3, y si siguen así, base 6, base 7, yo no he hecho nada de eso. Escucha, tú no necesitas hacer todo eso en este sentido. No estoy diciendo que dejes de venir el miércoles. Lo que estoy diciendo es que tú puedes servir al Señor desde donde tú estás. Y tú debes dejarte usar por la gracia del Señor donde tú estás. Todos hemos sido llamados a servir. Tercero, todo creyente suministro de Cristo hemos sostenido, no parcialmente, no solo algunos días, no solo algunas horas. Yo sirvo al Señor los domingos de 8 a 12 y ya, ese es mi servicio y más bien deberían agradecerme. No tenemos nada que agradecerte en este sentido, de que tú lo haces por la causa de Cristo. Tú llegas temprano por la causa de Cristo. Tú trabajas en la semana preparándote por la causa de Cristo. La razón, eres ministro a tiempo completo. Sirvo en la iglesia, sirve también en tu casa. Es que yo solo soy ama de amas, solo soy. Tu tarea es monumentalmente extraordinaria. Ministra en tu hogar. Proclama el evangelio en tu hogar. Cocina para la gloria de Dios. Cocina bien. Para todos los que estamos involucrados en la enseñanza de la palabra, principalmente, recordemos lo que Pablo dice, que debemos ser llenos de bondad y conocimiento por amor a nuestros hermanos. Queridos, esto demanda mayor preparación. Mayor preparación. Estudia más la Biblia. Lee más la Biblia, medita más, lee otros libros que sumen a tú seguir creciendo en las Escrituras para tú ser más efectivo al momento de enseñar la palabra. Estamos convencidos de que Dios quiere levantar hombres y mujeres, no solo para proclamar su palabra en nuestro contexto, sino para llevar su palabra a otras naciones. Yo espero que tú abraces esto. Porque cuando yo leo en las Escrituras que Pablo se movió desde Jerusalén hasta Ilírico, 2000 kilómetros, a mí me llama que hay me lleva a entender, que hay una visión y una misión misionera que Cristo quiere empujar. Que no solo nos quedemos aquí, quedarse aquí es bueno. Edificar la iglesia local es bueno orar por los que van a salir, pero también sostener a los que van a salir. Pero no perdamos de vista esto, iglesia. No perdamos esto de vista. Si tú has estado en los 21 días de oración y ayuno, tú sabes que una de las cosas por las que hemos estado orando regularmente es porque Dios nos permita plantar iglesias. ¿Dónde? Pablo nos dice, donde su evangelio no haya sido proclamado. Listo. Sigamos orando. Y si tú tienes carga, sigue orando por esto. Y acércate con nosotros porque queremos orar contigo. Recuerda el término que usó Pablo, que somos como sacerdotes ofreciendo una ofrenda al Señor. La ofrenda de Pablo eran los gentiles. ¿Cuál es tu ofrenda para el Señor? No estoy hablando de dinero. Y nosotros lo podemos decir con profunda autoridad. No estamos hablando de dinero, ni te estamos pidiendo plata, ni nada de eso. Porque tú sabes que ni recogemos ofrendas. Que tú sabes que hay una cajita y tú ahí te arreglas con el Señor y lo haces con gozo como el Señor te guíe. De lo que estamos hablando es de tu ofrenda de servicio. ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Y esta ofrenda es agradable al Señor? En esto que haces, Dios dice: este es mi hijo, como su padre. Sirve como su padre, hace las cosas con excelencia. Este es nuestro llamado, hermanos. Cierro con esto. Somos ministros de Dios a tiempo completo.
vivamos para su gloria.